Gracias, Mariano. Majete. Qué bueno, Mariano. Solamente le ha faltado darme un beso en la mejilla. Bueno, Estamos a tiempo. sola. Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Cuando se han cumplido ya unos 87, 88 años de la llamada comienzo de la guerra civil para unos o glorioso alzamiento nacional para otros, presento ahora este libro que, como ya ha dicho Mariano, la documentación la conseguí a mediados de los años 90, cuando formaba parte de un equipo de investigadores que trabajábamos para recuperar el patrimonio histórico de la UGT hasta la República. Íbamos 3 o 4, teníamos el carnet de investigador, podíamos entrar en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y comenzamos a trabajar. Lógicamente, cuando pides una carpeta, aunque sea relacionada con el sindicato, hay un montón de legajos que unos tienen que ver con los sindicatos y otros no tienen que ver nada con los sindicatos. Pasaban por mis manos, pasaron durante el año 2, un año 2 que estuve, miles y miles de documentos originales depositados allí que no tienen nada que ver con unos con el sindicalismo y otros en el sindicalismo. Y yo pensé, os estoy hablando del año 95 aproximadamente, todos estos documentos que están aquí no pueden quedarse así, es decir, van a seguir allí durante los próximos 100 o 200 años, pero ¿quién es el guapo que le dedica un año o dos a venir aquí al Archivo General de la Administración a leer estos documentos? Entonces yo pensé, en aquellos tiempos se hacía todo a mano, yo con mis cuadernos iba y con bolígrafo iba tomando notas y notas y notas de los documentos y con ese material conseguí el libro. Algunos documentos fotocopia, siempre fotocopia, porque solo estaba muy vigilado, que he traído para que puedan ver lo que era un campo de concentración o lo que era una pena de muerte o lo que era, en fin, cualquier otro documento que tienen para poder consultar. ¿Por qué estaban allí miles? Para que os hagáis una idea, cuando yo estaba, había unos 170 kilómetros de estanterías. Yo calculé, digo, ¿qué podría tardar en leerse esto? Yo calculé entre 400 y 500 años aproximadamente para poder ver esos. A lo mejor hoy están digitalizados, no lo sé, pero en el año 90 y tantos, 95, 96 que estuve, eran así. Digo, no, yo 400, 500 años no tengo para verme estos documentos, solamente veía algunos. Entonces, si os parece bien, si les parece bien, voy a dar unas pinceladas sobre cada uno de los capítulos que consta el libro y después abrimos un debate, lo que quieran preguntarme y demás. He tomado también notas porque como no soy historiador, soy periodista y como periodista he pretendido que sea un gran reportaje periodístico. Yo respeto mucho a los historiadores, lógicamente, que dedican a su vida a eso, pero yo no soy historiador. Soy un periodista metido a historiador en un momento dado. Siempre suelo escribir sobre ensayo. Lo que escribo es ensayo. Mi hija, que está aquí presente, se ríe, me dice que escribo ensayo porque no me atrevo a escribir una novela. Yo he dicho que sí, que tengo una novela, o sea, que tengo que escribir una novela, pero voy a tardarlo porque ahora tengo otra cosa. Dentro de 5 o 10 años comenzaré a escribir una novela, si es posible, pero de momento lo que escribo es ensayo. Doy unas pinceladas, si os parece bien, sobre cada uno de los capítulos que consta el libro, que lo tenéis ahí si alguien desea comprarlo, y después abrimos un debate sobre el tema. En el principio del fin. Algunos creían que aquella sonada del 18 de julio se trataría de una sonada más a la que tan acostumbrados estaban el gobierno de la República, pero sin embargo, el 18 de julio de 1936, más exactos, el 17 de julio por la tarde, comenzaba lo que para unos fue la guerra civil española y para otros el glorioso alzamiento nacional. Lo cierto era que era el principio del fin del gobierno del gobierno de la República. Los partidos políticos rojos, o eran rojos, quedarían proscritos y España quedaba dividida en dos mitades. Zona nacional por una parte y zona nacional y zona roja por otra. La zona roja tenía el gobierno en Burgos y la zona nacional comienza a montar su gobierno la zona nacional, la zona roja en Madrid y la zona nacional en Burgos. Ahí instala su cuartel general el ejército franquista. La semántica del imperio. Una vez terminada la guerra civil, los españoles tuvimos que comenzar, lo digo yo porque soy un niño de la posguerra, a escribir, a hablar de otra manera.
para entendernos, además que era de obligado cumplimiento. Es decir, la República no había existido en España, solamente era un ejército vencedor, por el glorioso alzamiento nacional, y tuvimos que emplear una jerga nueva que ahora puede sonar a guasa, a cachondeo, pero que en aquel entonces era de obligado cumplimiento. Por ejemplo, lo que en un principio se llamaba un militar Francisco Franco Bahamonde, que nació en la Galicia húmeda verde, allá por sus hazañas en Tierra del Moro, en fin, aquellos libros que nos teníamos que aprender de memoria, al principio se llamaba Francisco Franco Bahamonde, pero después se le empezaron a añadir unos nombres tan curiosos, pero de obligado cumplimiento, como eran, por ejemplo, caudillo de España por la gracia de Dios, invicto, Cid Campeador, libertador de Occidente, salvador de la patria y otras cosas por el estilo. Entonces, ya digo que la palabra república no existía, sino que los vencidos eran hordas marxistas. Siempre estas hordas marxistas. Y además en este país todo se hacía por Dios, por España y por su revolución nacional sindicalista. Era así, por Dios, por España y por su revolución nacional sindicalista. Y además los españoles éramos todos, según el nuevo régimen y según la Iglesia oficial que estaba al lado del régimen, éramos católicos, apostólicos y romanos. A mí eso me llamaba mucho la atención. Lo de católicos y apostólicos no mucho, pero lo de romanos sí, porque claro, yo había nacido en un pueblecito de Extremadura y me decir que era romano, joder, las pocas películas que veía, pues veías en los romanos y hacia mi pueblo yo no veía romanos por ninguna parte. Pero eso sí, si el alcalde decía y el señor cura, para lo que éramos romanos, pues éramos romanos. Y hasta ahí, y ahí seguíamos. El día a día, ¿cómo era el día a día en un país de vencedores y vencidos? Porque estaban condenados a entenderse. Todo era posible en aquella España de aquellos años, que venía a ser una especie de corte de los milagros en los que había que vivir, lógicamente, día a día. Era un país de extraperlo y contrabando, donde existían los profesores, había profesores que se les expulsaba de la universidad y había también vividores que vivían del rollo, alcahuetas, que vendían su cuerpo por ración, hoy puede resultar muy duro, pero vendían su cuerpo por ración doble de pan en el economato. Imaginaros como aquella España de los años 50, de los años 60, 40, las venganzas estaban al orden del día, un chivatazo de un vecino podía crearte muchos problemas, sobre todo si eras vencido, lógicamente, porque los vencedores lo tenían todo hecho, y era un pueblo condenado a vivir en el día a día como buenamente podía. Botín de guerra o presa del enemigo. Todos sabemos que cuando hay una guerra, el vencido lo pierde todo. Lo pierde todo y si conserva la vida ya puede darse por contento. Pero en España, como la cosa cambiaba, ese botín de guerra no se iba a llamar botín de guerra, sino presa del enemigo. Había que apresarle al enemigo todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque los vencidos no eran españoles. Los vencidos eran enemigos de España. Eran hordas marxistas a las que había que quitarle todo. Y todo, ¿en base a qué se hace? Todo oficialmente. En base, desde Burgos se dicta el decreto número 108 de 36 de septiembre de la Junta Nacional Fascista con sede en Burgos, y mediante ese, ya con un decreto legal, se incauta todo a los vencidos. ¿Y por qué se incauta todo a los vencidos? Y lo tengo entrecomillado. Por haber estado en contra del glorioso alzamiento nacional. Si había millones de españoles que no habían estado en contra de nada, pero que no estaban por el alzamiento, pero eran ciudadanos normales que hacían su vida, pero se les quitaba todo por haber estado en contra del glorioso alzamiento nacional y habían causado un prejuicio a las arcas del nuevo alzamiento nacional. Y por eso se le denominaba presa del enemigo. Eran los empresarios. ¿Qué eran los empresarios? Los empresarios estaban antes como ahora al sol que más calienta. Se llevaron bien con el régimen desde el primer día. Defendían sus intereses. Tiempos en aquellos en los que todo tenía un precio, una recompensa por parte empresarial. No se pueden imaginar, uno de los documentos que leí es que mueve la risa o mueve a la lágrima. Por ejemplo, un empresario de unas perfumerías regalaban perfumes para los soldados
porque una cosa era matar al enemigo y otra cosa oler mal. Imaginaros lo que puede ser. Regalaban, claro, o podéis imaginar fábricas de perfumería, eso sí. Matar podéis matar, pero por favor, no hay que oler mal matando. Y otros regalaban otra cosa. Había empresarios catalanes, que me gustaría que me oyeran algunos, que ponían precio a la conquista del generalismo por parte del generalismo de Cataluña. Lo sabía y he leído y ponían precio por la conquista de Cataluña. Y así era como es lo que, pero los empresarios no sospechaban que Franco no se fiaba de ellos. Tengo que decir que Franco nunca se fió de nadie. No se fiaba de los empresarios, no se fiaba de la falange, no sé. Lo que pasa es que los necesitaba, pero los vigilaba a todos. Otro capítulo, condenados a muerte. Aquí tampoco se les llamaba condenados a muerte, se llamaba condenados a la última pena. Condenados a la... os podéis imaginar, era para endulzar un poco la cosa. Los matamos, pero no los matamos a muerte, los condenamos a la última pena. Y una vez condenados a la última pena, lógicamente se les fusilaba. Posiblemente nunca sabremos con exactitud cuántos fueron los fusilados después de la guerra civil o glorioso alzamiento nacional. Debieron de ser muchos miles, hay cifras para todos los gustos. Por ejemplo, Santo Juliá habla de 50.000 condenados y ejecutados. Un hispanista, José Álvaro de Junco, habla de 40.000 fusilados después de la guerra, 4.000 personas durante 10 años, 10 personas al día. Durante 10 años fusilado. Es decir, había tiempo. Yo puedo decir que tuve en mis manos un documento que estaba fechado el 21 de abril de 1943, en el que pude comprobar que 927 presos esperaban en el corredor de la última pena. Cuando uno llegaba al corredor de la última pena, tenía el 98-99% de posibilidades de ser ejecutado. Por eso decía el corredor de la última pena. De ese corredor no se salía. ¿Y sabéis dónde montaban los tribunales sumarísimos de guerra? Se montaban. Os vais a quedar helados, pero en algunos sitios, en los locales de que UGT como habían copado, algunos locales de UGT los convertían, entre otros, o de la CNT, los convertían en local y lo adaptaban para tribunales sumarísimos de guerra. Y ahí, lógicamente, el que llegaba a la última pena llegaba, os podéis imaginar. Otro capítulo es imponiendo penas y castigos. Había que imponer unas penas y castigos muy duras a los vencidos. ¿Y sabéis por qué? Aparte de ser hordas marxistas, ellos no tenían piedad por los vencidos. No tenían piedad por los vencidos. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando va a comenzar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés, que le dice cuando van a entrar los nazis en Francia, le dice el gobierno francés al gobierno español: ¿qué podemos hacer con estos miles y miles y miles de refugiados españoles? Dice, no queremos, y el régimen de Franco dice: no queremos saber nada porque no son españoles. Y lógicamente desde Francia a los campos de concentración. Entonces, los condenados había que poner penas muy severas por haber estado en contra de los rojos, de haber estado en contra del gobierno glorioso alzamiento nacional, que no se me olvide, glorioso alzamiento nacional. Esa. Y las penas eran de toda índole y se aplicaban para imponer, ya os digo, mucho miedo y para que nadie se atreviera a levantar la voz. Os tengo que decir una nota, por ejemplo, Hitler, colega de Franco, tuvo más intentos para cepillárselo, para defenestrarlo, en 2 o 3 años que Franco en 40. Que Franco en 40. De Hitler incluso habéis visto alguna película en la que, lógicamente, intentaban cepillárselo porque era un loco. Y en el ejército alemán había gente muy normal, había gente que eran fascistas, pero no todo el ejército, eran profesionales. Intentaron varias veces cepillárselo en 2 o 3 años. Habréis visto alguna película. En Franco en 40, menos en 40 años a Franco que a Hitler en 2 o 3. Existía el llamado tribunal,
¿por dónde se condenaban? Por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Pues, por ejemplo, que tengo el documento de la pasionaria, de la condena a la pasionaria, se dice, y te lo dejo entrecomillado, en la sentencia se dice que poseía una audacia y léxico inconcebible en persona humana, y menos en una mujer. O sea, que la pasionaria no solamente era una persona humana y roja, sino también una mujer. Había que tener cuidado. Por ejemplo, de Francisco Largo Caballero se dice que fue un político, lo tengo entrecomillado, dedicado toda su vida a la política socialista, siendo ministro del Trabajo y además masón. Imaginaros lo que le suponía ser socialista, ministro de Trabajo y además masón. Aquello de esa ya la repera, por no decir la rehostia, por ejemplo. Entre los agravantes de Manuel Azaña figuran que fue diputado Cortes, ministro de la Guerra y presidente del Consejo de Ministros. Ahí es nada. Pero es que lo bueno que entre los delitos del músico Pablo Casals, ¿sabéis cuál es alguno de sus delitos? Haber dado conciertos a favor de elementos revolucionarios. Era un delito, imaginaros. El papel jugado por la Iglesia Católica. Vamos a hablar a calzón quitado, según los documentos que yo que tuve en mis manos, y puedo decir que cientos de documentos me demostraron que la Iglesia Católica tomó partido a favor del sublevado desde el primer momento, porque ellos, la Iglesia Católica, al alzamiento lo denominó Cruzada de Salvación Nacional. Había que salvar a España del enemigo. Cruzada de Salvación Nacional. En una carta del episcopado español se tomó oficialmente postura a favor de los sublevados contra el gobierno de la República. Este documento, el documento que firmó la conferencia episcopal, se convertiría en un salvoconducto eclesial oficial de la Iglesia, del episcopado, del grupo de ¿cómo se llama? La conferencia episcopal de aquel entonces, para los levantados en armas, que ya la justificaba porque había que salvar a España. Era una cruzada de salvación nacional. Un llamado, por ejemplo, príncipe de la Iglesia, que entonces los cardenales se llamaban príncipes de la Iglesia, llegó a escribir, el cardenal Isidro Gomá llegó a escribir en Pamplona a sus feligreses en el año 1937 una frase en una pastoral. Digo pastoral porque entonces los cardenales y los obispos no escribían encíclica, escribían pastorales. ¿Por qué? Porque ellos eran los pastores y nosotros, el resto, éramos las ovejas. Y a mí me tocó la mala suerte, siempre me decían que yo era una oveja descarriada. Y joder, así me fue en la vida, por ser una oveja descarriada. Pues en esta pastoral que escribió el señor el cardenal Isidro Gomá, se dice, una de las frases que dice, para justificarlo: toda criatura tiene derecho a entrar en guerra contra otra cuando esta última entra en guerra contra Dios. Totalmente justificadísimo. Si los rojos habían entrado en guerra contra Dios, era lícito matarlos. Lo decía el cardenal Isidro Gomá, no lo digo yo. Era un salvoconducto para los del levantamiento. El obispo de Mallorca, por ejemplo, no tenía el menor inconveniente. Franco compraba a Mussolini, compraba aviones. El ejército franquista, el sublevado, compraba aviones y le venían de Italia a Mallorca. Entonces, el señor el obispo de Mallorca, no tenía ningún inconveniente en bendecir los aviones allí. Llegaban, los bendecía y ya podían ir a la península porque ya estaban bendecidos. Imaginaros a lo que venían aviones de guerra a la península, los aviones de Mussolini. Pero hay una frase que me llamó mucho la atención, que todavía cuando la leo, no sé si reír o llorar, más bien llorar. Este era del obispo de Cartagena, que una frase que produce pánico. Atento, que la tengo entrecomillada. Este señor decía: benditos sean los cañones si en las brechas que abren florece el evangelio. O sea, estaba bien disparar un cañonazo, podías matar a 50 o 100 y dejar otros tantos heridos, pero
si ahí florecía el evangelio, benditos sean los cañones. Esto lo decía el señor el obispo de Cartagena. A nadie le puede extrañar, por tanto, que Francisco Franco fuera caudillo de España por la gracia de Dios. También tengo que decir que había algunos cardenales y obispos que estaban en contra de que la Iglesia se pusiera al lado de, hay que decir las cosas como son, al lado del régimen franquista, pero los barrieron, la conferencia episcopal los barrieron. Uno de ellos era el cardenal Vidal Barraquer, que se opuso a la carta esta oficial, pero la mayoría de la conferencia episcopal se lo cepillaron. La masonería, otro capítulo. La masonería fue declarada fuera de la ley y por lo tanto debía de pagar como el resto de los rojos por ser masón. Su único delito era ser masón. En este sentido, ¿por qué se le juega? Para apurar responsabilidades. En el año 1940 se creó el llamado Tribunal de Responsabilidades de la Masonería y el Comunismo. Imaginaros, ser masón y comunista, aquello da lo que debía de ser en 1940. El tribunal ese estaba en el Paseo del Prado del Rey de Madrid. Y la masonería sería juzgada, declarada fuera de la ley, al tiempo que expoliados también todos sus bienes. Para los jerarcas del régimen, el ser masón conllevaba una especie de connotación oscurantista. Por eso durante mucho tiempo se empleó en la frase de un contubernio judeo-masónico. Yo no sé muy bien lo que quería decir, pero era un contubernio judeo-masónico. O sea, que si era judío o masonga, y si ya eran las dos cosas, te puedes imaginar lo que sería el contubernio. Otro capítulo, la nobleza. Tanto durante la contienda como después, la nobleza supo jugar también su papel, arrimando siempre el agua a su sardina, lógicamente. El régimen respetó sus prebendas, que en aquellos tiempos, aunque parezca mentira, tenían toda la mayor parte de las fincas, tenían tono. Y ellos también respetaron al régimen porque a los dos le interesaba llevarse bien. La nobleza era un caso aparte, no se mezclaba con el pueblo. Los nobles eran los nobles, los vencidos eran los vencidos y los vencedores los vencedores. La nobleza era un caso aparte. Comulgó desde el primer momento, pero Franco tampoco se fiaba de ellos. Franco no se fiaba de nadie. También los espiaba. Tengo por aquí, hay una de la nobleza. La nobleza, ahí solamente pongo dos. Se acuñó durante un tiempo un anuncio que decía: cuando el bosque se quema, algo suyo se quema. Pero se añadió la frase señor conde. ¿Y por qué era señor conde? Porque las fincas de España estaban a nombre de la nobleza. Estaba el marqués de Mirabel, cuando vio que en Madrid iba mal, pues se fue con un resfriado hacia la zona nacional, por ejemplo. El conde de Florida Blanca anteponía sus garbanzos a cualquier otra cosa. Él tenía fincas y cuando entraron los nacionales en ese pueblo, él tenía semillas y entonces el alcalde, aunque fuera falangista, pero con buen criterio, dijo, no, vamos a utilizar esas semillas para sembrar, para que puedan nacer trigo tener trigo la próxima cosecha. Y él dijo que no, que una cosa era el régimen y otra cosa sus garbanzos. Eso ahí se enfrentó. Había otro nombre, por ejemplo, los descendientes de Cristóbal Colón alquilaron su palacete al régimen franquista, los descendientes de Cristóbal Colón, pero sin ninguna cosa, un alquiler y se pagaba. Y otro noble tenía 45 fincas alquiladas a 45 personas en 23 pueblos. Imaginaros cómo estaba la nobleza. El espionaje al ojo del gran hermano. Cientos de documentos que pude leer demuestran que los españoles estuvimos vigilados, observados, controlados y espiados durante los 40 años del régimen franquista. Algunos que ya sabéis algo del tema lo podéis comprender. Yo llamo el ojo del gran hermano, el espionaje. Estaba formado. Imaginar por qué gente tan curiosa formaba los servicios de espionaje. Eran la policía secreta, la falange, la Guardia Civil, el cura párroco, el alcalde, todos estaban a la última y no descansaban ni de día ni de noche. La vigilancia siguió presente hasta bien entrados los años 70.
Pero otra aquí, Hitler, que era muy colega de Franco, pero tampoco se fiaba Hitler del régimen de Franco en el tema del espionaje. ¿Y sabéis qué hizo? Montó su propio servicio de espionaje aquí en España, porque no se fiaba de él. ¿Y sabéis de qué españoles tiraba el servicio secreto alemán para contratar espías aquí? ¿Sabéis qué tipos de españoles eran? La Guardia Civil no. Falangistas cabreados. No hay cosa peor que un falangista cabreado. Había falangistas cabreados también, que no estaban con el régimen, pero otros no. Entonces imagínense que bien le vino al servicio secreto de Hitler montar aquí con falangistas que eran nazis como él, perfectos nazis, pero cabreados. Tan cabreados y se les paga ni en sobrejuelas. Eso era el Frente Popular. El Frente Popular fue el bando de los vencidos. Lo componían, todos lo sabemos, una serie de organizaciones sindicales que en el año 1935 habían llegado a un acuerdo para presentar en nombre conjunto, bajo el nombre de Frente Popular, frente a la derecha de la Cerceda de Gil Robles. Ganaron dichas elecciones, pero perdieron la guerra tras el levantamiento militar de los sublevados. Era el principio del fin de su existencia. Conocemos ya el futuro de muchos de sus será la huida, los fusilamientos o las condenas a cadenas perpetuas o a trabajos forzados o redención de penas y el silencio durante muchos años. He leído hace poco la historia, que es muy graciosa, de, ¿sabes? El director Berlanga, Carlos Berlanga, se apuntó a la División Azul. ¿Y sabéis por qué? Porque su padre estaba condenado a muerte. Entonces, si él se presenta a la División Azul, pues a su padre le conmutan, lo he leído hace poco, le conmutan la pena de muerte, como así fue realmente. Pero Berlanga, que era un cachondo, decía: me llevaron allí con la División Azul, pero no hice nada en 2 años, dice, porque era corto de vista, no veía. Lo pusieron en una torre de vigilancia. Como no veía nada de la torre de vigilancia, se tenía que inventar lo que veía. O sea que era cachondo para eso. Pero claro, con eso consiguió salvar a su padre que estaba condenado a pena de muerte. Y así fue el fenómeno. Y los otros, trabajos forzados. El régimen franquista tuvo a miles y cientos de miles de trabajadores gratis durante muchos años, porque te condenaban a 30 años de cárcel, pero si trabajabas los 30 años a trabajos forzados, se te podían convertir en 15 o 20, que ya era mucho, pero no eran 30. Y eran en cárcel y trabajos forzados por se llamaba redención de penas. Por un día que trabajaras te contaban 2 y así se te quedaba mucho más. La Falange. ¿Qué fue la Falange? La Falange fue una especie de Estado dentro del Estado. Fue el único partido permitido en España. Era una fascista y fue creado en 1937. Era una organización de ten fascista entre el Estado y la sociedad. En realidad, era un Estado paralelo dentro del Estado, porque Franco era consciente de que él dominaba el ejército, pero no dominaba la sociedad. Y para eso ya estaba la Falange, le interesaba llevarse y permitió tal. Su fundador, José Antonio Primo de Rivera, tenía mucha ilusión por convertirse en el Mussolini español. Yo no sé quién sería más fascista, o José Antonio o Mussolini, pero él tenía ilusión. Él tenía ilusión por convertirse en el Mussolini español. Lo fue fusilado en una cárcel de Alicante y para mí que Franco no hizo muy poco por salvarle, porque podría haberse salvado. Pero a Franco, al régimen franquista, le venía muy bien, que así le vino durante 40 años, tener símbolos. Habréis visto, sobre todo los que ya tenéis una edad, que en todos los colegios, en las escuelas, estaban los 3. Jesucristo, que no era competencia, Jesucristo estaba muerto, lo habían matado ya los judíos, no era competencia. José Antonio Primo de Rivera, lo habían matado los rojos, y él. Y José Antonio de Primo de Rivera tampoco era competencia. Entonces, imaginaos la iconografía, qué bien montada la tenía. Jesucristo, José Antonio, Primo de Rivera y él. Pues ¿quién quedaba? Él, vivo.
Esa iconografía parece que no, pero estuvo muy bien montada. La Falange crearía el llamado también sindicato vertical, al que perteneceríamos todos los españoles pagando una cuota sí o sí. Por eso tenía el poder que tenía. El cuarto poder, los medios de comunicación. El régimen franquista era consciente del inmenso poder de comunicación, el inmenso poder de los medios de comunicación. En este sentido, todo lo incautado a los vencidos en la guerra o presa del enemigo serviría para montar un inmenso poder mediático, informativo, a la mejor gloria del caudillo al que se le rendía pleitesía. Lo controlaría la llamada Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de la Falange en base a la ley de 13 de julio de 1940. Como veréis, todo se hacía en base a la ley, todo con un decreto, con lo que fuera. La prensa del movimiento. ¿Qué fue? La prensa del movimiento fue una inmensa cadena de medios de comunicación, de propaganda del régimen que jamás se había montado en Europa. Eran 40 periódicos que se montaron sobre lo incautado al enemigo, a las hordas marxistas, y que estuvieron funcionando durante 40 años. Empezaría a montarse en agosto de 1938, en plena guerra, con una orden del ministro del Interior de la zona nacional, Ramón Serrano Suñer, lógicamente mano derecha de Franco. ¿Y por qué se hacía así? Lo tengo entrecomillado. Por la que el informe por el que se decretaba la intervención del material de imprenta perteneciente al enemigo. Llegaban a una ciudad, a un pueblo, entraban, se hacían con la imprenta, se hacían con los talleres, se hacían con la radio, con lo que fuera, porque era del enemigo y pasaba a ser de su propiedad. Se crearían unos 40 periódicos dedicados a ensalzar al régimen. Aunque parezca mentira, y esto Mariano te debe parecer mentira, durante los primeros años los periodistas de dicha prensa del movimiento no eran considerados como tales periodistas, sino, agárrate Mariano que tú y yo somos periodistas, sino como apóstoles del pensamiento de la fe de la nación recobrada su destino. No eran periodistas, eran apóstoles de la fe, Mariano. Si nos llega a pillar en aquel momento, tú y yo seríamos dos apóstoles de la fe, Pablo, de la fe de la nación recobrada su destino. Y es más también, los periódicos, fíjate, los periódicos de dicha prensa del movimiento estaban dedicados al servicio de Dios, de España y de Franco. Imaginaros lo que son 40 periódicos durante 30 o 40 años dedicados al servicio de Dios, de España y de Franco. Así después, cuando vino la democracia, aquello no podía seguir. Aquello no podía, ya la prensa, el movimiento en democracia, y entonces pasó a denominarse medios de comunicación social del Estado. Y las cabeceras se salieron a subasta, y unas se vendieron o algunas pujaron por ellas, porque una cabecera muy importante y otras no tuvo complete. Algunos de los periódicos, por ejemplo, sonarán Arriba, La Nueva España, Alerta, Hierro, Amanecer, Solidaridad Nacional, Mediterráneo, Patria, Sevilla, Sur. En fin, un momento. Y esos son los capítulos de que consta el libro. Después he hecho una pequeña sinopsis, si queréis la leo de las cosas curiosas que pasaban en aquellos años, cómo era la España, ya os digo como periodista, cómo era cómo se vivía en la España de aquellos años. Me ha llamado mucho la atención de un personaje de la época, tanto del régimen de Franco como ya en la democracia, un personaje muy curioso, muy interesante, llamado Manuel Fraga Iribarne, que ya lo conocemos todos, sí. Solamente dos notas. Manuel Fraga Iribarne fue un ministro de Franco, del régimen franquista, y después ya en democracia inventó una cosa que se llamaron los Siete Magníficos, un partido al principio de la democracia. Se llamaban los Siete Magníficos, que estaban compuestos por siete exministros del gobierno franquista. Aquello no cuajó. Después montó otra cosa que se llamó Alianza Popular, que ya cuajó un poquito nada más, pero tampoco cuajó, y después ya el Partido Popular. Bueno, pues de este buen hombre solamente voy a decir dos notas porque hay mucho que decir sobre este hombre.
dos o tres notas. Una era la ley de prensa de 1966, que lógicamente ya desde el 39 que acabó la guerra hasta el 66 habían pasado años, e intentaron abrir un poquito la mano. En 1966 abrir un poquito la mano a la prensa, y sacó esta ley suprimiendo el artículo 2, en fin, y que ya permitían un poquito, levantar un poquito, pero había que tener mucho cuidado, porque Fraga tenía la costumbre de decir en una rueda de prensa, por ejemplo, él ya había dicho que la calle era suya, se ponía sus tirantes con la bandera de España a correr y la calle era suya. Entonces, con este señor ministro todo, el de Información y Turismo, había que tener cuidado. Pero aparte de que la calle era suya, cuando, por ejemplo, ya con la ley de prensa, uno de los ministros de su gobierno, me parece que se llama, no sé, era Camilo Alonso o un ministro del régimen. Camilo Alonso, sí, Camilo Alonso Vega, sí. Pues bueno, pues este buen señor le dijo a Franco así textualmente: con tu ley de prensa me cago en ella. Es decir, la ley de prensa de 1966 para Camilo Alonso Vega sería para cagarse en ella tranquilamente, no había ningún problema. No se orinaba, se cagaba en ella. Se cagaba en ella y ya está. Y cuando, por ejemplo, en una rueda de prensa, cuando a Fraga se le hacía una pregunta que no le gustaba esa pregunta, él decía: o retira usted esa pregunta o yo le retiro a usted de la circulación. ¿Os podéis imaginar lo que es decirle a un periodista: o retira usted esa pregunta, Mariano, o yo le retiro a usted de la circulación? Vamos, si te retiraba de la circulación, no podías volver a escribir ni una línea en la parroquia de tu iglesia. Esa una. Y después hay otra, que esta la he tomado de un libro muy gracioso que hay de un gran periodista, que fue el Viñolo, un periodista de Radio Nacional, que fue y esta ley decía, a Manuel Fraga lo hacen ministro de Información y Turismo, que fue durante muchos años ministro de Información y Turismo. Él era consciente de que en cuanto a democracia se refiere, no podía levantarse la mano, pues iba a ser un régimen franquista y no podía levantarse la mano. Entonces él, ¿qué idea él? Porque era muy inteligente el tipo, yo conozco gente que estuvo con él y era independientemente de que fuera un ministro franquista, que no era, pues él era tonto, no era. Entonces dice, se inventó una cosa para levantar un poquito la mano, ¿Y qué era? Si ya que no podemos levantar la mano en democracia, vamos a levantar un poquito la mano en la ropa de la mujer. Y entonces se levantó un poquito la mano, había venido ya el bikini. El bikini fue una que jugó un papel en España, puede sonar a cachondeo, pero os puedo decir que jugó un gran papel por algo. Pero ya con el bikini, pero vamos con la ley, con esto de Fraga. Como no podía, en política no se podía levantar la mano, él dijo, bueno, pues levantamos la mano en la cosa carnal. ¿Y en qué consistía? En que ya podían rodarse películas en las que las mujeres enseñaran un poco, a ver cómo lo digo, que no se ofenda a nadie, de las partes pudendas del cuerpo. Os podéis imaginar las partes pudendas del cuerpo en aquel entonces. Y los españoles, que ya entonces, como siempre, eran unos cachondos, se inventaron el eslogan de con Fraga hasta la braga. Es decir, las mujeres podían enseñar hasta las bragas. Hasta ahí en la comunidad se levantó un poquito la mano. Y en cuanto al bikini se refiere, pues llegó en el año 50 años, llegaron unas señoras que se llamaban suecas y a Benidorm y alemanas, que se empezaron a poner esa parte. Imaginaros que aquel entonces, en 1950-51, las mujeres españolas llevaban la falda por debajo de la rodilla. Entonces, imaginaros, sí, que suena cachondeo, pero imaginaros que llegan una señora sueca, rubias y altas y alemanas, y que llevan una prenda de dos piezas, porque los bañadores, imaginaos, una pieza de dos piezas y enseñan el ombligo. Aquello ya era la repera. Y claro, empiezan a llegar suecas y alemanas ahí. El alcalde de Benidorm, que era un tipo muy listo, era un falangista, franquista como todo el mundo, se da cuenta. Benidorm tenía entonces 1.700 personas. Hoy debe tener 500.000, una cosa así. Pero tenía 1.700. El tío dice, ¿qué hace?
viene con su moto, claro, porque él había gobernado, en el régimen de Franco era Franco nombraba a los ministros a los gobernadores a los alcaldes, así una cadena todo. Entonces este lo había nombrado, era un falangista, le habían nombrado alcalde. El tío que ve el negocio viene con su moto a pedir permiso. No estaba permitido el bikini en España, a pedir permiso al régimen para que le concedan que las mujeres pudieran utilizar el bikini solamente en Benidorm, que era su pueblo, claro está. Y estaban muy reacios a concedérselo, pero ¿qué hace él? Que le dice a Excelencia, es que el bikini lo vende Loewe en el Corte Inglés. Y según el Viñolo, ¿sabéis quién era accionista del Corte Inglés? Doña Carmen Polo de Franco. Y conceden Entonces, empezaron, lógicamente, suecas iban a venir y españoles, los salidos españoles de toda España, a ver suecas en bikini, en la que estamos hablando, se permitió en el año 1952. ¿Y cómo era aquella España? Solamente unas pinceladas por encima. En los años 50 era el tiempo de Frente de Juventudes, la sección femenina, curas y monjas por todas partes. En aquellos años ya, 50, 60. En fútbol había dos jugadores muy famosos que se llamaban Kubala y Di Stéfano. Bueno, existían las cartillas de racionamiento, yo todavía conservo la mía. Mi cartilla de racionamiento me la hicieron 26 días después de nacer, pero yo tenía mi cartilla, la tengo todavía, que la podéis ver, sí, que mi cartilla de racionamiento, y cartilla también para el tabaco. Así, el auxilio social, el auxilio social español fue copiado del régimen nazi de Hitler. Exactamente lo mismo. Existía también el Frente de Juventudes, existían milis y milicias. Las milis íbamos todos los que éramos soldaditos y milicias los que estaban en la universidad y podían hacerla esto. En cantantes teníamos a Joselito, Marisol, que la semana pasada cumplió 75 años, y un actor muy famoso llamado Pablito Calvo. En coches teníamos, los coches de aquellos tiempos eran la Vespa, el Biscúter, el Topolino y el 600. Después también había un coche mejor que el 600, que era el 850. El 850 era un coche también pequeñito, 850 centímetros cúbicos, pero claro, en aquellos tiempos en un 600 o un 800 te metían 8 personas con el gato y el jilguero invertido, y todo el mundo era mundo. También existía un coche que era el 850 Coupé, eso es una cachondeo, que era el 850. ¿Lo tuviste? ¿Tuviste un 850 Coupé? Mira, ahora que lo dices, yo también tuve un 850 Coupé. Era un 850, pero por detrás iba así, que parecía un bólido, y le llamaban el condón. ¿Sabéis por qué? Tú no lo sabes. Porque siempre hay un gilipollas dentro. No por ti, te digo que yo tuve un 800, yo tuve un 850. Y también en el campo de la música existía una señora. Sabéis que durante la República había un eslogan del no pasarán, de la República: no pasarán, no pasarán, y así se defendieron. Y sin embargo, esta señora, una tal Celia Gámez, montó una canción que se llama Ya hemos pasado, ofensiva totalmente, pero claro, ya habían ganado la guerra. ¿Y sabéis cómo se llamaba a la señora Celia Gámez? Nuestra Señora de los Buenos Muslos. Era una argentina, Nuestra Señora de los Buenos Muslos. Y ya había también 3 mujeres que se hicieron muy famosas ya en aquella España, de las 3 madres, que eran doña Pilar Primo de Rivera, que era la hermana de José Antonio Primo de Rivera. Después habéis oído hablar también de una que vendía muchos miles de libros de amor, Corín Tellado, una famosa Corín Tellado, que también vendía cientos de miles de libros. Y una tal Elena Francis. Elena Francis. ¿Y saben ustedes quién era Elena Francis? Elena Francis era un hombre. Era el Viñolo de Radio Nacional. Estuvo escribiendo durante 18 años los guiones de Elena Francis. Los escribía, era secreto, claro, solamente lo sabían el director y tal. Lo escribía, lo cuenta, es muy gracioso contándolo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde,
con todos los cientos o miles de cartas que recibía de mujeres abnegadas que sufrían, pero lógicamente dentro del régimen franquista, pues era Radio Nacional, y él estuvo durante, no, él no, su padre era un represaliado, entonces tenían que estar callados, era un rojo represaliado, pero para comer pues había que hacer lo que fuera. Y él escribió durante 18 años, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el guión de Elena Francis. Y es curioso, claro, y después le ponían voz de mujer, lógicamente, pero dice, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y a las 3 de la tarde entraba en otro sitio porque la tenía que llevar de comer a casa a la familia, os podéis imaginar. Y eso es más o menos a grandes rasgos lo que os puedo contar del libro este de la España de aquellos años. Si queréis, abrimos una charla, un debate, unas preguntas, como queráis, y os puedo responder.